Es decir, no espera que la inflamación, ya sea aguda o crónica, termine para iniciarse y culmina con la reparación y sustitución de las células lesionadas por sanas. Este proceso va a estar constituido por tres procesos a su vez. Es decir, tenemos una curación mediante la resolución, que sería la eliminación del exudado, que en este caso ya sabemos que el exudado, el único exudado que se reabsorbe es el exudado seroso, como lo habíamos visto en la inflamación, y además las células fagocíticas, como los neutrófilos, los macrófagos, eliminan las células muertas. Un ejemplo de esto es el herpes simple, las quemaduras de primer grado, incluso los resfriados, cuando el paciente tiene rinorrea y muchas veces ese tipo de resfriado que suele ser de etiología viral se resuelve por sí mismo. Bueno, ya sabemos que la curación es mediante este proceso de resolución. Ahora, también tenemos el proceso de la regeneración, que sería la renovación del tejido dañado y sus anexos, idénticos al tejido original. Ya vamos a ver que para que se dé la regeneración va a depender de la capacidad mitótica que tenga ese tejido y a su vez del armazón de tejido conectivo, si está intacto o no. Un ejemplo de esto pueden ser las abrasiones de la piel. Ya sabemos que las células de la piel se renuevan constantemente, por lo que cuando ocurre un daño en la piel, se van a regenerar, es decir, las células basales del epitelio se va a ocurrir una mitosis a través de ellas y se va a regenerar todo el epitelio a través de las células basales. Cosa que no ocurre con las quemaduras, por ejemplo, de segundo grado profundas, las cuales se eliminan o se dañan lo que serían los anexos, como pueden ser los folículos pilosos. En este caso, ya no tenemos ese andamiaje de tejido conectivo intacto, por lo que no queda de otra de que el paciente con unas quemaduras de segundo grado profundas y de tercer grado no se regenere como tal, sino que se forme una cicatriz. Y aquí vamos al tercer proceso, que es la organización y formación de cicatriz. Como ya habíamos visto, la palabra organización siempre en anatomía patológica se va a referir a el tejido conectivo. Cada vez que lean organización se refiere a la formación de tejido conectivo, es decir, de matriz extracelular. Esto, por ejemplo, suele suceder en órganos donde no hay división posmitótica, postnatal, como por ejemplo en el infarto del miocardio, por ejemplo también en una necrosis del sistema nervioso central, el tejido, o sea, nervioso que no se puede renovar mediante la mitosis después del nacimiento. Ahora, existen unos mecanismos celulares necesarios para la curación. Primeramente, la migración celular, que ya la vamos a ir explicando paso por paso, poco a poco. Segundo, la organización, es decir, la formación del tejido conectivo, que eso lo que me va a hacer es formar el andamiaje para que luego ocurra una proliferación celular de las células especializadas que tienen como objetivo la sustitución de las células que ya fueron dañadas. Ahora, en esta imagen que se ve aquí, nosotros vamos a ver todo el proceso de la curación, cómo va de la mano de la inflamación también y de las células que constituyen estos ambos procesos. Son procesos que se interrelacionan uno del otro y van de la mano, muchas veces suceden al mismo tiempo, como lo había dicho al principio, la inflamación y la curación. Por eso siempre se tienen que estudiar juntos. Como podemos ver en la imagen, vemos, esto sería una herida a nivel de la piel, como una herida que puede ser por un agente físico y a su vez también puede estar involucrado un agente microbiológico. El primer paso o lo primero que se va a formar va a ser un tapón hemostático mediante la acción de las plaquetas. Ellas van a hacer un tapón que al final, mediante primero la hemostasia primaria, la agregación plaquetaria, y luego una hemostasia secundaria, que ya sabemos que es por los factores de coagulación, se va a formar la fibrina, que sería el estado final del coágulo, por así dicho, un trombo que se va a formar ahí a nivel de la piel para que de esta forma, bueno, sea una respuesta hemostática para que no se siga perdiendo más sangre, por así decirlo. Luego de esto van a actuar los mastocitos. Estos mastocitos son unas células migrantes del tejido conectivo que ellas van a liberar sus gránulos, que son heparina y histamina, que lo que me van a hacer es actuar sobre el endotelio y básicamente
va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Con este aumento de la permeabilidad vascular van a salir células, elementos formes del vaso sanguíneo, como por ejemplo los neutrófilos, que son los primeros que llegan, que es la célula marcadora de la inflamación aguda. Esos neutrófilos salen porque esas células del endotelio se separan, ¿cierto? Y entonces ellos pueden migrar mediante la diapédesis. Sin embargo, también pueden ser llamadas por los macrófagos tisulares mediante lo que llamamos citoquinas. Y entonces eso correspondería a todo el proceso que ya conocemos como quimiotaxis. Ahora bien, estos macrófagos, realmente existen macrófagos tisulares, que son los que secretan esas citoquinas, y luego vienen los otros macrófagos que salen del tejido sanguíneo, llamándose monocitos, y cuando salen al tejido conectivo ya pasan a llamarse macrófagos. Esos macrófagos a su vez van a secretar, aparte de las citoquinas, factores de crecimiento que van a reclutar, por así decirlo, a los fibroblastos. Y los fibroblastos son la célula especializada encargada de secretar lo que sería la matriz extracelular, en este caso, como es piel, del colágeno. Ahora bien, esto es un cuadro resumen, creo que todo el mundo lo tiene en los resúmenes que andan por ahí, de verdad sirve bastante, que explica básicamente lo que acabo de decir en la foto. Ahora, como les había dicho, existen varios tipos de células. Y estas células van a depender de la capacidad proliferativa de los tejidos, es decir, van a depender de la duración de las fases de su ciclo celular. Como pueden ver aquí, y como lo estudiaron ya en biología celular, nosotros vamos a tener en el ciclo una fase G0 que va a separar a una mitosis de una fase G1, que es cuando se empieza a preparar la célula para una nueva mitosis. Entonces, cuando nosotros tenemos que existen las células lábiles, ellas van a tener una fase G0 corta, es decir, el ciclo celular de ellas va a durar muchísimo menos, va a ser corto, por lo que son células que se van a renovar constantemente. A su vez, la regeneración de estas células, que normalmente son epitelios, va a ser rápida. Y bueno, estos tejidos están en constante renovación de días, semanas, sin necesidad de que ocurra una noxa o un daño en el mismo. Ellos constantemente se van a estar renovando y eso es lo normal. Como por ejemplo los epitelios de la piel, de la boca, de la vagina, de la cervix. La mucosa básicamente de todos los conductos excretores, de glándulas también, y también los órganos linfoides, como por ejemplo el vaso, como por ejemplo el ganglio linfático, el timo, órganos hematopoyéticos como la médula ósea. Esos son ejemplos de células lábiles y también son preguntas de examen, es importante que se aprendan estos ejemplos. También tenemos las células estables, a diferencia de las células lábiles, ellas tienen una fase G0 un poquito más prolongada, es decir, va a durar un poquito más entre una mitosis y otra. Esta mitosis va a ser activada por estímulos, es decir, su nivel de multiplicación va a ser de normal a bajo. Por ejemplo, en los órganos parenquimatosos como el hígado, el páncreas, el riñón, el mesénquima propiamente dicho, que le corresponde al tejido conectivo formado por fibroblastos, también especializado como el cartílago, el hueso, músculo liso y el endotelio de los vasos sanguíneos. Y bueno, por último están las células permanentes, que ya lo habíamos hablado, que ellas no experimentan mitosis postnatal solamente en experimentos in vitro, es decir, en una cápsula de Petri, sí se puede ver la mitosis, pero en una persona viva no. Estas células no tienen capacidad de regeneración. Una vez que sufren necrosis, básicamente esa célula se perdió, no se puede renovar, como las células del sistema nervioso central, las cuales serían las neuronas, por supuesto, y los cardiomiocitos del corazón. Ahora, ¿de qué va a depender de que una lesión se regenere o se repare? Teniendo entendido que regeneración sería la formación de unas nuevas células idénticas a la original y especializadas, y reparación no sería más que la formación de una cicatriz, es decir, tejido conectivo. Va a depender de la extensión de la necrosis y de la condición del armazón del tejido conectivo y por supuesto también de la capacidad mitótica celular. Entonces lo podemos dividir de esta forma. Tenemos, si la necrosis fue parcial,
Va a depender a su vez de que si las células del tejido que se necrosó son células lábiles. Si es un epitelio, por ejemplo, y está compuesto, ya sabemos, por células lábiles, ese epitelio se va a regenerar. Pero si ese tejido que se necrosó parcialmente está compuesto por células estables, es decir, que van a ser activadas mediante estímulos como factores de crecimiento, va a depender del armazón de tejido conectivo. Si este queda intacto, ocurre la regeneración porque ya está listo el andamiaje para la proliferación celular posterior. Pero si el armazón de tejido conectivo va a estar destruido, no queda más que la formación de cicatriz mediante el proceso de reparación. Ahora, si la necrosis es total, entonces ya básicamente no existe forma de que las células se regeneren. Así que la única opción va a ser la reparación mediante la formación de tejido conectivo. Nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de cicatriz. Bueno, ustedes lo van a ver posteriormente cuando estén en cirugía en octavo semestre, van a estudiar que existen cicatrices de primera intención, que son las que se unen mediante puntos de sutura, mediante la disección quirúrgica. Están las de segunda intención, que son cuando básicamente esos puntos de sutura se abrieron o cuando se decide no suturarse por otras causas. Las de tercera intención, cuando posteriormente a que esos puntos se abrieron, luego se vuelven a unir, y las de cuarta intención se refiere a lo que serían los trasplantes de piel, que esas serían las heridas de cuarta intención. Sin embargo, para motivos prácticos de la asignatura, nada más vamos a estudiar cicatrices de primera intención y de segunda intención. Ahora, las cicatrices de primera intención, como habíamos dicho, se refieren a la primera disección quirúrgica, que posteriormente son afrontados los planos mediante las suturas. Ahora, la migración celular se da del centro a la periferia, y aquí lo podemos ver en estos ejemplos. Existen fases de la reparación de cicatrices de primera intención. Está la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase de diferenciación, que la podemos dividir mediante los días que se van dando. En el primer día, es decir, el día que se da la disección quirúrgica, va a empezar lo que es la fase exudativa, que la fase exudativa, como su nombre lo indica, va a coincidir con la inflamación aguda con exudado. Ese exudado puede ser exudado hemorrágico, fibrinoso, fibrinohemorrágico, purulento, seroso, ¿cierto? Y por lo tanto también podemos observar necrosis en el primer día. A su vez, la célula marcadora, por así decirlo, del primer día en la fase exudativa van a ser los neutrófilos y las plaquetas, porque aquí las plaquetas van a estar realizando lo que habíamos dicho del tapón hemostático mediante la formación de un coágulo, y se va a dar el inicio de la regeneración mediante las células especializadas, que en este caso, si es el epitelio de la piel, serían las células basales, por supuesto. Ahora, ya para el tercer día va iniciándose la fase proliferativa. Aquí se va a empezar la formación del tejido de granulación, que como vamos a ver es un tejido que se va a mencionar bastante y ahorita lo vamos a explicar a más detalle. Empiezan a migrar los macrófagos, y en el primer día estaban los neutrófilos, ya para el tercer día toman protagonismo los macrófagos y se va a iniciar la angiogénesis. Y si les preguntan cuál es la célula que desarrolla o responsable de la angiogénesis, tienen una pregunta que casi siempre hacen, y es la célula endotelial. Ahora, aquí empiezan a migrar los fibroblastos, que ya sabemos que es para la formación de tejido conectivo. Ya para el quinto al séptimo día ya está instaurada totalmente la fase proliferativa. Esa fase proliferativa se caracteriza por una regeneración epitelial, van a seguir habiendo macrófagos, vamos a observar bastantes fibroblastos, porque los fibroblastos son los que van a secretar el colágeno, entonces se va a observar fibrosis, síntesis de tejido conectivo propiamente dicho, la neovascularización que se venía dando desde el tercer día mediante la angiogénesis también la vamos a observar, y el tejido de granulación ya va a estar formado. Ya para la segunda semana vamos a tener la fase de maduración, también le dicen fase de diferenciación o formación de la cicatriz propiamente dicha. Aquí ya no vamos a observar como tal los fibroblastos, sino que podemos observar fibrocitos, que es el estado metabólicamente inactivo del fibroblasto,
vamos a observar bastantes fibras de colágeno, van a desaparecer las células inflamatorias, ya no vamos a ver macrófagos, ya no vamos a ver linfocitos ni neutrófilos, por supuesto, la vascularización va a ser normal y por supuesto la regeneración epitelial va a ser completa. Y como ven de las diapositivas anteriores hasta la diapositiva que vemos ahorita, la migración celular o la proliferación o la curación propiamente dicha va a ser desde el centro, es decir, desde la punta de la herida hacia abajo, hacia la periferia. Ya para esta segunda semana ya es seguro retirar los puntos de sutura, por supuesto. Ahora, en resumen, tenemos la fase exudativa, que está caracterizada por neutrófilos y sobre todo por plaqueta para el tapón hemostático. Tenemos la fase proliferativa caracterizada por el tejido de granulación y a su vez por la angiogénesis. Y la fase de maduración caracterizada por el tejido conectivo, es decir, el tejido fibroso o fibras de colágeno. Ahora, ya hemos nombrado bastante el tejido de granulación. El tejido de granulación toma su nombre porque hace muchísimos años, cuando se empezó a estudiar, los franceses veían que en la herida, sobre todo en las heridas de los quemados, se veían una especie de coágulos. Y cuando ellos observaban ese tejido a nivel microscópico, veían un patrón común en todas las heridas. Y eso lo vamos a ver básicamente en todos los procesos inflamatorios que se curan, porque ya sabemos que la finalidad de toda inflamación es la curación. Y el factor común de la curación, que se va a ver en todos los tejidos, va a ser el tejido de granulación. ¿Qué vamos a ver? Independientemente del órgano. Vamos a ver capilares neoformados, como por ejemplo aquí, todos estos bases son capilares neoformados, que le van a dar irrigación al órgano que se está curando, con la finalidad de que migren las células de la sangre hacia el tejido conectivo para que ocurra todo el proceso ya anteriormente descrito. A su vez vamos a observar tejido conectivo laxo, que sería todo lo que rodea estas células, fibroblastos, que ya sabemos que son las células fusiformes, prolongaciones que se ven allí, y también infiltrado inflamatorio. Ojo, no solamente neutrófilos, porque la curación puede colindar también con una inflamación crónica, entonces puede ser infiltrado inflamatorio, que puede ser neutrófilo, pueden ser linfocitos, pueden ser macrófagos. Infiltrado inflamatorio mixto se puede observar. Como pueden ver en esta imagen microscópica, el tejido de granulación, esto es una herida, y el tejido de granulación se va formando en el borde. Es toda esta capita aquí que se ve amarillenta. Todo eso forma el tejido de granulación. Ahora, en esta lámina de la práctica, nosotros vamos a tener la lámina 37 del pezón. Vamos a observar una horquilla, es decir, toda esta parte blanca, que corresponde a un absceso que se formó, es decir, la paciente tuvo una lesión abscedada en pezón y así lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Que en el centro de ese absceso nosotros vamos a observar tejido de granulación, lo que antes era polimorfonucleares y detrito celular, que es lo que corresponde al pus dentro del absceso. Luego del proceso de curación vamos a observar el tejido de granulación y por fuera del absceso nosotros podemos ver en la horquedad propiamente dicha unas partes más oscuras, unas células oscuritas que se ven señaladas aquí con el número 2, que corresponde a la inflamación crónica porque son puros linfocitos. O sea, quiere decir que el absceso probablemente ya tenga más de 15 días, que es lo que corresponde al periodo de la inflamación crónica, más de 15 días, y ya se esté formando el tejido de la granulación. A su vez, se va a ver en la horquedad aquí, señalado con el número 3, un epitelio plano estratificado, que es una forma como de que tiene el cuerpo de reparar ese tejido, sin embargo no es un mecanismo, no es suficientemente útil. Ahora bien, el diagnóstico sería mecanismo de curación o tejido de granulación, también le pueden poner propiamente dicho. Tenemos en esta lámina, que sería una lámina de piel quemada, nosotros ya vimos láminas de piel quemada en primer bloque, que el diagnóstico era necrosis coagulativa, que esa se podía ver en el epitelio. Sin embargo, luego de que se diera la necrosis coagulativa, nosotros podemos observar ya los procesos de curación con la formación de tejido de granulación, que a más aumento en lo que correspondería a la dermis, vamos a observar lo que ya habíamos hablado, vamos a ver unas células
bastante basófilas que corresponden a los linfocitos, fibroblastos, que son unas células más fusiformes, colágeno laxo y bastante neovascularización, que son todos estos capilares que tienen una luz que se ve aquí bastante amplia y bueno, eso forma parte de la angiogénesis. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cicatriz consolidada, hablamos de una cicatriz, una disección quirúrgica en una gran parte de los casos que va a ser después de la segunda semana. Es decir, para ver la cicatriz consolidada tenemos que observar lo que sería la fase de maduración o de diferenciación, que ya la habíamos hablado. Al microscopio óptico, en esta lámina podemos ver un acúmulo de puros haces de colágeno que se van a ver en este caso de color azul porque es una coloración especial que es el tricrómico de Manson, que lo va a diferenciar del músculo liso. Por ejemplo, con esta coloración el músculo liso se ve rosado y los haces de colágeno se ven azules. Entonces es bastante útil ver las láminas con esta coloración porque cuando teñimos los haces de colágeno con hematoxilina y eosina, se pueden confundir con músculo liso porque también se ven rosados. Entonces, básicamente se ve así. Y bueno, ya a la izquierda tenemos una cicatriz de tipo Pfannenstiel, que es la característica de la incisión de tipo, o sea, cuando se hace una cesárea segmentaria. Ahora, en la práctica tenemos un bloque, un elipse de piel, lo podemos escribir de esa forma, que mide tanto por tanto, fijado en formol, que presenta una lesión lineal, que en este caso se puede inferir que es supraumbilical, de color, de localización central en toda su extensión. A su vez va a tener los bordes netos y va a ser hipocrómica con respecto al color de la piel. Hipocrómica quiere decir que es más clarita con respecto al color de toda la pieza. El diagnóstico sería una cicatriz consolidada. Esta cicatriz consolidada también la tenemos en la práctica micro. Por ejemplo, aquí en la piel, nosotros vamos a observar, sabemos que es piel porque vemos el epitelio plano estratificado cornificado, y luego en la dermis, en este caso en la dermis reticular, que es la que está más abajito, vamos a ver muchos haces de colágeno que a más aumento, aparte de los haces de colágeno, que estos sí están teñidos con hematoxilina y eosina, vamos a ver fibrocitos, que son estas células fusiformes con núcleo heterocromático, que ya sabemos que es el estado inactivo del fibroblasto, quiere decir después de que se haya sintetizado todo el colágeno necesario para formar la cicatriz. Diagnóstico, cicatriz consolidada. Tenemos esta lámina de hígado. Aquí donde estoy señalando se ve el parénquima hepático, que se ve bastante rosadito, eosinófilo, son los hepatocitos. Hacia un lado vamos a ver una orquedad, un espacio vacío que corresponde a un absceso. Y dentro de ese absceso se puede observar un ascaris, que es un tipo de parásito, el minto, eso ya lo van a ver después en parasitología. Pero bueno, básicamente el absceso encapsuló este parásito y alrededor del absceso se está formando y se ve a más aumento haces de colágeno, linfocitos y fibrocitos. Entonces, básicamente, el diagnóstico sería hígado con acceso por ascaris más proceso de cicatrización, porque no estamos viendo todavía una cicatriz consolidada, porque estamos viendo infiltrado inflamatorio, que sería linfocito. Entonces, esto sería aproximadamente, si nosotros lo decimos, lo queremos clasificar con los días con respecto a la curación y con las fases, esta podría ser una fase proliferativa, porque vemos fibrocitos, vemos colágeno y a su vez también vemos infiltrado inflamatorio. Aquí vamos a observar la cicatriz por segunda intención, como les había dicho. La de segunda intención puede ser una herida quirúrgica que se separa, es decir, una que fue por primera intención, que los puntos quirúrgicos se separaron, o puede ser heridas que nunca se suturaron, como por ejemplo en úlceras diabéticas, en úlceras por presión, que son las famosas escaras, o úlceras varicosas. Aquí la diferencia con la cicatriz por primera intención es que la migración celular va a ser desde la periferia hasta el centro, no desde el centro hasta la periferia como habíamos dicho en la primera intención. Y aquí que el proceso de cicatrización va a ser más lento porque no vamos a tener la ayuda de lo que serían los puntos quirúrgicos de la sutura para afrontar la herida y así acelerarla, que esa es la función de la sutura realmente.
Ahora, en esta imagen vamos a ver distintos tipos de cicatrices por segunda intención. Vamos a ver una úlcera varicosa en la izquierda hacia arriba, vamos a ver una úlcera arterial, ya van a ver, ya me imagino que ya están empezando a ver en semio que la úlcera varicosa se caracteriza también por un cutis marmóreo y entonces, porque que es producto de la insuficiencia venosa y que además se localiza más que todo en los malleolos externos. A su vez, aquí en esta imagen número letra C, vamos a tener una úlcera diabética y en la imagen que tiene la letra D sería una úlcera por presión, es decir, una escara. Al microscopio óptico, una úlcera, ya lo vimos en primer bloque, se ve la pérdida de continuidad de lo que sería el epitelio de la piel hasta la membrana basal y posteriormente nosotros podemos observar en esa lesión el tejido de granulación, que el tejido de granulación es lo mismo en todos lados, va a ser tejido conectivo laxo, fibroblastos, infiltrado inflamatorio que puede ser mixto y neovascularización o capilares neoformados. Ahora, nosotros vamos a tener, aparte de lo que más comúnmente vemos, que serían las cicatrices en piel, también tenemos lesiones en los nervios periféricos que se van a regenerar. Cuando nosotros seccionamos un axón, ocurre una sección del axón, vamos a tener dos extremos. Un extremo distal, que es el extremo inviable, y el extremo proximal, que es el extremo que está conectado al sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cómo se va a regenerar? Básicamente va a ocurrir una degeneración de mielina y del axón en el cabo distal, porque es el extremo inviable. Van a actuar los macrófagos y van a fagocitar todo el extremo distal y a su vez se van a emerger también proliferación de las células de Schwann, que ya sabemos que se van a encargar de la remielinización. A su vez, se va a regenerar el axón mediante la proliferación de esas células de Schwann. Y ya para los 15 días, ese muñón periférico se va a convertir en una estructura tubular ocupada por puras células de Schwann encargadas de la mielinización. Y del muñón proximal, que va a ser el viable, van a emerger numerosos brotes de fibrillas y va a ocurrir lo que la finalidad de toda esta regeneración del nervio periférico, que es la remielinización de lo que sería el cabo proximal, que es el cabo viable en este caso. Ahora tenemos en el hueso. En el hueso vamos a tener distintas fases. Una fase inflamatoria, una reparativa y una de remodelación. Cuando ocurre una fractura, lo primero que vamos a observar es que en el primer día se va a observar un hematoma. Luego, hasta las 2 semanas, nosotros vamos a observar necrosis ósea y a su vez infiltrado inflamatorio. A su vez va a ocurrir lo mismo que veníamos diciendo, con el hematoma se van a agregar las plaquetas y a su vez van a entrar células inflamatorias que pueden ser neutrófilos y macrófagos y vamos a observar todavía necrosis. Ya después de la segunda, tercera semana, ya entra la fase reparativa propiamente dicha. Se va a formar el callo óseo y esto casi siempre es pregunta de examen. Lo preguntan de la siguiente forma: ¿cómo se llama la curación del hueso o cómo se llama el tejido de granulación del hueso? Y la respuesta es callo óseo. Hay que hacer énfasis de que callo es con doble L, no callo con Y, porque normalmente eso bajan puntos, depende de cómo lo escriban. Entonces, la forma correcta es C-A-L-L-O, callo óseo. El callo óseo no es más que tejido de granulación, hueso y cartílago y se forma de las 2 a 3 semanas. Luego de la tercera semana va a ocurrir la fase de remodelación, que sería mediante los osteoclastos, que después de que se formó todo ese tejido óseo nuevo, los osteoclastos van a venir y van a fagocitar, porque ya ustedes saben que ellos se encargan de la reabsorción del tejido óseo y se va a eliminar ese tejido óseo excedente. Ahora, aquí como resumen, vamos a tener las fases de la curación iniciándose con la inflamación, cierto, que está caracterizada también con un aumento de las plaquetas, la fase de proliferación, donde van a proliferar sobre todo los fibroblastos, y la fase de diferenciación, donde ya todas las células especializadas empiezan a cumplir su función, o donde ya está secretado todo el colágeno y se observa una cicatriz consolidada. En esta imagen nosotros vamos a ver un corazón. Aquí a la derecha podemos observar el miocardio,
como es un miocardio grueso, pero luego cuando llegamos ya hacia el ápex o hacia la punta, esa estructura como se ve como se adelgaza. Y es porque aquí en la punta se observa una cicatriz y ya esta cicatriz, por supuesto, no está conformada por miocardiocitos, sino que es puro tejido conectivo. Y al tacto la vamos a sentir como una estructura firme, dura, no renitente como lo va a ser el miocardio normalmente. Aquí también en la izquierda vemos una cicatriz postinfarto en la punta, que probablemente fue la causa de una insuficiencia cardíaca izquierda, por lo que el ventrículo izquierdo del corazón se ve dilatado. Al microscopio óptico vamos a observar todo vamos a observar tanto miocardio normal como miocardio necrosado. Y a su vez, aquí esta estructura muy importante, todo esto que se ve pálido, no son más que fibras de colágeno, es decir, lo que sería la cicatriz postinfarto. En el sistema nervioso central ya sabemos que no hay mitosis de las neuronas, por lo que cuando ocurre necrosis neuronal existen dos opciones. Si la lesión es limitada, es decir, la necrosis no es tan extensa, puede ocurrir lo que sería la proliferación de la glía, que esta sí puede tener mitosis, como los astrocitos. Ellos van a proliferar y este proceso se llama gliosis y también se llama astrocitosis. Ya en octavo semestre ustedes van a ver que astrocitosis se refieren a eso como la proliferación de los astrocitos y la gliosis es la proliferación de las prolongaciones de los astrocitos. Sin embargo, para su base, los utilizan como sinónimo. Ahora, cuando la necrosis neuronal es extensa, tenemos un área extensa de lesión, el sistema nervioso va a formar lo que vemos aquí en esta imagen, que es la formación de quistes. En esta imagen, que esta lámina ya la habíamos estudiado en los trastornos circulatorios, vamos a ver un trombo en vías de organización en la vena ilíaca. Ya sabemos que el trombo, o sea, lo patognomónico, por así decirlo, del trombo es la fibrina que se ve refringente al microscopio óptico. Y también los eritrocitos, pero más que todo la fibrina. Cuando el trombo se va a organizar, es decir, se va a empezar a la formación de tejido conectivo, ya no se van a observar al microscopio los eritrocitos, sino que solamente se van a observar la fibrina y neutrófilos, que son estas células polimorfonucleares basófilas que se ven aquí a más aumento. Ya al otro lado de la lámina, porque es en la misma lámina, vamos a observar la arteria ilíaca, como en la pared del vaso vamos a ver calcificaciones distróficas y a su vez en la luz vamos a observar ni fibrina, ni eritrocitos, ni neutrófilos. Ya vamos a observar solamente lo que serían fibroblastos e incluso podemos ver capilares neoformados que se van a encargar de la recanalización del vaso. Es decir, este trombo ya va a estar organizado porque no es más que dentro de la luz del vaso vamos a observar este tejido conectivo. Vamos a hablar también de ejemplos patológicos de cicatriz. Por ejemplo, tenemos el queloide, la pielonefritis crónica, la cirrosis y los aparatos valvulares. El queloide no es más que una formación excesiva de colágeno y realmente está asociado a una predisposición familiar, sobre todo a pacientes que son de raza negra. Se encuentran más que todo en las superficies de extensión, como son los codos, en las rodillas. También tiene que ver la exposición solar en áreas que les pegue bastante sol y son cicatrices que son pruriginosas. A diferencia de la cicatriz hipertrófica, que la vemos aquí a la izquierda, la cicatriz hipertrófica, vamos a ver una cicatriz que también va a estar aumentada de tamaño, sin embargo, no se va a salir de los bordes de la cicatriz. El queloide sí se va a salir de los bordes de cicatriz, como ven aquí. A su vez, la cicatriz hipertrófica se va a observar en el postoperatorio inmediato y el queloide se observa en el postoperatorio tardío. Al microscopio óptico no vemos más que un acúmulo de haces de colágeno que corresponden a una cicatriz. La pielonefritis crónica, bueno, ya sabemos, ya la hemos visto también en primer bloque, como inflamación crónica, no es más que una pielonefritis aguda que nunca se curó o que es recidivante. Vamos a observar macroscópicamente como un riñón, el cual debería ser liso por ambas caras. Vamos a ver unas excavaciones poco profundas
que corresponden a cicatrices en la corteza. Y al microscopio óptico vamos a ver un infiltrado mononuclear, es decir, un infiltrado linfocitario, porque es producto de una inflamación crónica. Vamos a ver fibrosis cortical y medular, es decir, fibrosis en lo que sería los glomérulos, como ven aquí, son glomérulos ocupados de tejido conectivo. Y tiroidización de los túbulos, que no es más que los túbulos renales, parece como si fuese una tiroides, pero realmente no lo es, por eso le dicen así. Aquí lo importante es que ustedes vean en la parte macroscópica cómo el riñón va a tener unas lesiones excavadas, parduzcas, poco profundas, irregulares, de bordes netos, y a su vez que la superficie de todo el riñón va a ser una superficie rugosa. Eso corresponde a cicatriz. Entonces, el diagnóstico sería pielonefritis crónica como ejemplo de cicatrización. Aquí tenemos la cirrosis. Cuando tenemos un paciente cirrótico, vamos a ver en la gran mayoría de los casos un hígado que puede estar disminuido de tamaño y que se pueden ver muchos, a nivel macroscópico, muchos nódulos separados con tabiques de tejido conectivo. A microscopio óptico vamos a ver aquí estas estructuras que son eosinófilas, corresponden al parénquima hepático normal, que son los hepatocitos sanos, y ellos van a estar separados o rodeados de haces de colágeno, que es el tejido fibrótico, que en este caso se ve azul, como ya lo habíamos dicho, es una tinción de tricrómico, por eso se ve de forma azul, y ahí se ve bastante bonito. Aquí en la práctica vamos a ver esta pieza, un hígado que mide tanto por tanto, seccionado, fijado en formol, que presenta, lo más importante viene aquí, lesiones nodulares, que son todos estos punticos. Le tienen que decir que son lesiones nodulares, redondeadas, de bordes netos, de consistencia firme o igual a la del órgano, como le quieran poner. Esas lesiones nodulares están separadas por septos, que esos septos lo vamos a ver en la superficie de corte. Todos estos punticos blancos o de color pardo claro son las lesiones nodulares, es decir, es el parénquima hepático sano. Y lo que está más oscuro, que está alrededor, que separa un nódulo de otro, sería el tejido fibroso o los septos, que nosotros vamos a escribir macroscópicamente, separadas por septos. No podemos decir separadas por tejido fibroso porque estamos en macro, no estamos viendo el tejido fibroso en una lámina. Entonces, para recalcar, los nódulos, las lesiones nodulares es parénquima hepático sano. Y los septos, que es lo que rodea los nódulos, es el tejido fibroso que nosotros vamos a ver al microscopio óptico. Es lo que corresponde a la cirrosis como tal, el tejido dañado del hígado. El diagnóstico de cirrosis hepática como ejemplo de cicatrización. Aquí también tenemos, esta es una imagen que es de octavo semestre, ustedes no la van a ver en la práctica, pero me imagino que la doctora Lila sí se las habla en las clases, que nosotros podemos ver procesos de curación en endocarditis reumática en fase crónica. Al principio, en la fase aguda, nosotros vamos a ver vegetaciones en las válvulas, vegetaciones sépticas en las válvulas, pero cuando pasa a la fase crónica, vamos a ver esa valva, que en este caso es la válvula mitral, que se corresponde por dos valvas. Vamos a observar un aparato valvular que va a estar deformado. Los bordes de cierre van a estar engrosados, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares también van a estar engrosados, como ven aquí. Normalmente estas cuerdas tendinosas son finas y largas, pero en este caso se ven engrosadas. Y a su vez, fibrosis y fusión de las comisuras. Bueno, ya para terminar, nosotros vamos a ver cómo, y lo vengo recalcando desde el inicio, cómo se entremezclan los procesos celulares, sobre todo de la inflamación tanto aguda como crónica, con los procesos de curación y cómo suceden de forma simultánea en nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. Aquí lo importante recalcar ya para el final es que no todo proceso de curación corresponde a la ganancia o a la recuperación de la función del órgano. Muchas veces el proceso de curación corresponde a la pérdida de función, como por ejemplo, cuando hay un proceso de curación de organización, por ejemplo, de un exudado que sea fibrinohemorrágico entre lo que sería, por ejemplo, el pericardio visceral y parietal, una pericarditis que evolucionó a crónica y que se organizó, obviamente nosotros vamos a tener comprometido la función del órgano del corazón, porque vamos a tener un pericardio que va a estar engrosado y que va a estar adherido y no va a permitir que ese miocardio bombee sangre, que no sea contráctil.
A su vez, si nosotros también tenemos una organización de lo que sería un proceso inflamatorio en la pleura, por ejemplo, tenemos una pleuroneumonía y esa pleura visceral y parietal se organiza, se forma tejido conectivo de ese pus que estaba ahí y se pegan esas dos hojas pleurales, por supuesto, el pulmón no va a poderse expandir para que ocurra la hematosis correctamente. Entonces vamos a tener una pérdida de función. Y cuando tenemos la endocarditis reumática en fase crónica, esa válvula se va a dañar. A pesar de que sea un proceso de curación, y nosotros estemos diciendo esa palabra curación, no vamos a observar una ganancia en la función, vamos a ver una pérdida de la función. Entonces no siempre ese proceso va a significar algo bueno para nosotros. Y por eso es que Birkhoff acuñaba a los signos cardinales de la inflamación pérdida de la función o limitación funcional, también decía, porque es un principio que se cumple también. Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces básicamente eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, yo obviamente les paso las diapositivas y las fotos de las prácticas. Yo creo que ya para la semana que viene, o si no para el fin de semana, ya tendrían la prepa con Umbría. Pero bueno, él ya se estaría comunicando con su delegada para cuadrar eso. Por ahora es todo esto y espero ya para la próxima semana estar empezando con neoplasia. Si no, ya sería para la siguiente.